Bueno, primeramente vamos a invitar al Espíritu Santo para que esté en medio de este sermón. Bueno, Espíritu Santo, te invitamos, Señor, que desciendas en este momento, que hables, Señor, a mi corazón, al corazón de la persona que está escuchando este sermón, que seas tú tocando, ministrando nuestras vidas, que seas tú abriendo nuestros ojos para entender que tú caminas con nosotros, Señor. No importa dónde nos encontremos, en la noche oscura o aún estemos caminando en otros caminos, Señor, que no son los tuyos, Señor. Aún estemos en momentos difíciles, Señor, tú estás ahí. Tú no abandonas, Dios. Tú caminas con nosotros, tú estás con nosotros. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Bueno, mi sermón lo titulé Dios nunca abandona. Y voy a leer el capítulo 3 de Génesis. Voy a más o menos pues a leer todo el capítulo, partes también del capítulo. Entonces, bueno, antes del capítulo 3 vemos cuando Dios crea al hombre y la mujer y los coloca en el huerto del Edén. Y allí están disfrutando de de todas las bendiciones que Dios puso allí, aún de esa comunión y esa amistad que tenían con Dios, porque dice que Dios caminaba allí en el Edén, entonces tenían una amistad, Dios les visitaba, ¿sí? Entonces voy a empezar a leer, dice acá en el capítulo 3, versículo 1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no coméis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces aquí vemos cómo Dios también hace una advertencia donde dice que ni siquiera toquen ese árbol, ni siquiera yo creo que se acerquen a ese árbol, porque si se acercan a eso, tocan ese árbol, morirán. Y que no lo probaran siquiera. El versículo 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas higueras e hicieron delantales. Y oyendo la voz de Dios que se paseaba en el huerto, el aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, y oí su voz en el huerto y tuve miedo. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieras? Voy a hacer voy a detenerme un momento en que, bueno, Dios obviamente que ya sabía que Adán y Eva habían sido desobedientes, que habían caído en esa tentación, y en ese momento quiero que pensemos ¿qué sintió Dios? ¿Sí? ¿Qué sintió Dios? O primeramente pensemos qué sentimos nosotros cuando alguien nos falla, ¿sí? Cuando alguien nos da la espalda. ¿Mm? ¿Qué sentimos? O sea, podemos sentir rabia, dolor, desilusión, desconsuelo,
de sentirme tal vez traicionada, ¿sí? Eso sentimos nosotros, ¿cierto? Nosotros sentimos eso. Pero ¿qué pudo haber sentido Dios en ese momento? ¿Sí? Vamos a seguir leyendo y ahorita podemos comprender un poquito si Dios también sintió lo mismo, tristeza, dolor, decepción. Y el hombre respondió, versículo 12, y el hombre respondió a la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta la herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Entonces aquí vemos que lo que hizo primeramente Dios es sentir misericordia. Misericordia por Adán y Eva y misericordia por nosotros. Porque pues ellos le abrieron la puerta al pecado, ¿sí? Entonces Dios lo que primero sintió se conmovió en misericordia. Él se conmueve en misericordia. Vemos aquí un versículo que está en el Salmo 103:8, dice que misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Entonces podemos ver acá que Dios es primeramente misericordioso, porque no le da ira ni, o sea, lento para la ira, pero clemente en misericordia, y por misericordia Él da esta promesa. Y en esta promesa podemos ver a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador, que nos libra de nuestro pecado y de nuestra maldad, ya que Adán y Eva, por esta desobediencia, abrieron esa gran puerta y todos aún venimos con ese pecado original. Pero el único que nos puede realmente limpiar de nuestro pecado es el Señor. Entonces vemos que Dios no abandona, que Dios está presente, aun cuando tal vez nos apartamos de Él, cuando creemos huir de su presencia, pero no podemos huir de su presencia, porque somos sus hijos, y Dios nos ama, y Dios es un buen Padre, y Él no abandona. Entonces, o sea, Dios lo que podemos ver es que siente amor por su creación, por sus hijos que somos nosotros. Y yo también leyendo Génesis, todo el Génesis, veo que no hubo perfección en ningún hombre, pero Dios era fiel con esta promesa que dio. Y si vemos nomás ahí seguidamente en el capítulo 4 vemos los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, y vemos cómo ellos ofrecen una ofrenda a Dios, ¿sí? Entonces yo puedo entender con esto que Adán y Eva seguían teniendo esa relación con Dios y que le enseñaron a sus hijos de tener esa comunión con Dios. O sea, Dios estaba ahí y Dios también hablaba, porque dice que le habló a Caín cuando Caín en su corazón tuvo la mala intención y mató allí a su hermano y Dios le reprende. Entonces vemos que Dios estaba ahí, que Dios no les quita la mirada, ni se va, ni los abandona. Porque uno puede decir, Dios ya sabía que ellos habían pecado, ¿sí? Y decirle, no, pues yo los dejo allá y que se defiendan, no, Dios aparece para hablar con ellos, saber qué pasó y poder darles esta promesa que les da allí en el versículo 15, ¿sí? Y también vemos que Dios, caemos en el pecado, como Adán y Eva, podemos caer en el pecado, y en vez de correr a Dios lo que hacemos es escondernos, ¿sí? Tenemos como metida una mentira en nuestra mente, se podría decir,
porque muchas veces uno ve personas que sienten como que no me acerco a Dios porque no, pues le falla a Dios y Dios está bravo conmigo, pero no es así, no es así, porque el único que acusa acá es Satanás. Él sí nos acusa cuando pecamos, Él sí nos señala, ¿m? Pero Dios no. Dios al contrario quiere que se acerque a nosotros, ¿sí? Aunque tratemos de escondernos, se acerca a nosotros para hablar con nosotros, para darnos una segunda oportunidad y decirnos: yo no te abandono, aquí estoy. No me voy a ir no les voy a dejar ni les voy a abandonar. Podemos por la palabra entender que el pecado nos puede alejar de Dios. Dice en Romanos 3:23, cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Sí, pero por eso Dios nos da la promesa por medio de Jesús, de ser limpios de nuestro pecado por medio de su sangre, de ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz, y poder acercarnos a Dios, ¿sí? Acercarnos confiadamente porque Él es fiel. Él es fiel y vemos que Dios en ningún momento Él nos abandona, sino que Él permanece totalmente fiel. Entonces yo puedo ver la fidelidad y en todo el Génesis y en este estudio que tuvimos del Génesis en esta clase, en el módulo, veo cómo Dios caminó con Abraham, con Isaac, con Jacob y con José, ¿sí? Y vemos cómo, aunque no fueron todos perfectos, ¿sí? Aunque pasaron pruebas, porque también vemos cómo cada uno de ellos, de pronto a causa del pecado, viven pruebas, ¿sí? Dios está ahí, dando una segunda oportunidad, ¿sí? Como Abraham, como cuando por consejo de Sarai, por el afán, tiene un hijo, Ismael, pero Dios da la promesa y da a su hijo Isaac. Vemos a Jacob, que engañó a su padre, ¿sí? Y recibe, sí, una siembra de esto, porque pues el pecado trae una consecuencia. Lo vemos aquí como la consecuencia fue salir del huerto del Edén, ¿sí? Esa fue la consecuencia, pero pues el Señor no se apartó. También es importante entender que Dios no ama el pecado, no acepta el pecado, pero Él ama al pecador y Él quiere realmente que nos acerquemos a Él confiadamente, que nos arrepintamos, que volvamos al camino, que hagamos su voluntad y que podamos escuchar su voz, entendiendo que Él no nos abandona, no nos condena, no nos juzga, que está ahí con nosotros en todo tiempo y en todo momento. Amén. Bueno, creo que ya finalizo el sermón. Lo voy a finalizar con una oración. Bueno, Señor, gracias Señor por haber hablado a nuestro corazón. Gracias Señor porque sabemos que tú no abandonas, Señor, que tú estás con nosotros, que tú nos das una segunda oportunidad, Señor, así fallemos, así caigamos, así nos equivoquemos, tú nos das una segunda oportunidad, Señor. Extiendes todo tu bien y toda tu misericordia para con nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que aunque Adán y Eva te falló, tú diste la promesa de tu Hijo Jesucristo, Señor, el cual es nuestro Salvador y ha puesto ese sello, Señor, en nuestro corazón, que te pertenecemos a ti, Señor, que fuimos justificados, Señor, de todos nuestros pecados. Gracias, Señor, porque sabemos que tú no abandonas, Señor. Tu palabra dice, Señor,
También lo dice, Señor, en Mateo 28:20, que tú estarás con nosotros hasta el fin del fin. No importa, Señor, qué caminos andemos, Señor. No importa si caemos, Señor. Nos volvemos a levantar porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, te doy por este tiempo, por esta oportunidad, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias. Bendiciones.